Las desventuras de un cambiante capítulo 6, bueno, eso sería todo por hoy, ya pueden descansar, dijo Harvest con una sonrisa al grupo de jóvenes cambiantes. En la cueva se podía observar a las crías reunidas alrededor de la cambiante, lentamente estos se juntaron en grupos charlando y jugueteaban entre ellos, todo parecía normal, menos un joven cambiante que estaba totalmente solo. Otra vez estás solo, Ecition, pensó la cuidadora mientras contemplaba a la solitaria cría, empezó a recordar todo lo que había ocurrido desde que las crías salieron de los capullos. Normalmente en este proceso un cambiante sufre su principal desarrollo físico y mental de su vida, comparándolos con los ponis serían potros de 2 años, por eso se sorprendió cuando el primogénito recién salido del capullo le habló, eran palabras simples, pero el solo hecho que lo hiciera tan rápido ya era sorprendente. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo en el momento, debido a que todas las crías salieron al mismo tiempo y tuvo que ir a revisarlas. Después, con el tiempo, cuando ya todo se tranquilizó, siguió con los procedimientos para el cuidado de las crías para que éstas crecieran correctamente. No obstante, también había seguido con su tradición que tenía con la pequeña cría. Después del trabajo dedicaba un poco de tiempo para jugar con el primogénito. Con el tiempo terminé decidiendo nombrarlo Eciton, e igual que anteriormente este aprendía sorprendentemente rápido. Todo siguió su curso normal, con el crecimiento considerablemente más rápido de los cambiantes comparado con los ponis. No tomó mucho tiempo para que entraran en la etapa preescolar, en poco tiempo ya había empezado con el proceso de enseñanza de lo básico de la colmena y supervivencia, no hubo problemas más con lo típico. Normalmente las crías cambiantes son competitivos y peleadores entre ellas, entonces era normal que se inicien conflictos entre ellos, pero lo que realmente me extrañó fue ver que ninguna cría se acercaba a Eciton. Al preguntarles todos decían que se sentían intimidado por el cómo nunca mostraba emoción y los miraba como si los estuviera analizando en todo momento. Al mirar al primogénito parecía que no le importaba esto. Podemos incluir además de que nunca mostraba sentimiento, un beneficio de ser cambiantes es la capacidad de sentir los sentimientos de las demás criaturas. Sin embargo, lo que es un secreto que solo los cambiantes saben es que también tenemos la capacidad de ocultar estos sentimientos para no ser detectados por otros cambiantes. Esto servía principalmente para las misiones de espionaje. Normalmente hacer eso no es difícil, incluso se podría decir que se realiza de manera instintiva cuando un cambiante estaba en guardia, lo que significaría que la cría lo estaría haciéndolo inconscientemente y significaba que siempre está con la guardia arriba. Eso era bueno, le servirá para el futuro. El futuro, ese pensamiento le trajo una preocupación que había intentado evitar, pero cada día esta se hacía más grande, la cual era que cada día estaban más cerca el día de elección, donde por las características de las crías serán enviados a los campos de entrenamiento respectivo para que sean útiles para la colmena. Este día era la peor parte de su trabajo, debido a que después de esta elección lo más probable era que nunca más volvería a ver las crías. Normalmente, un cambiante no sería tan sentimental, pero Harvest no era una cambiante normal. Anteriormente ella era parte de la sección de infiltración y en tiempo de servicio tuvo una misión de infiltración donde tuvo que fingir ser madre de un potro e inevitablemente se encariñó con inexpertamente había disfrutado el tiempo que pasó cuidando al pequeño. Cuando fue obligada a terminar la misión y dejar al potro sin saber lo que iba a suceder con él había sido totalmente devastador, pero no tenía otra opción. Había tomado un tiempo poder recuperarse de la experiencia y decidió cambiarse al campo de la crianza de las larvas. Le tomó algunos favores, pero logró hacerlo. No obstante, ella mentalmente se impedía encariñarse demasiado con las larvas porque sabía que se lo llevarían por el bien de la colmena. No obstante, todo cambió cuando nació el primogénito. En el principio le había inquietado la indiferencia de la cría, pero no se rindió con él debido a que se había dado cuenta de que no era malo, solo diferente, además de que no podía negar que disfrutaba él. Le hizo acordar al pequeño potro que cuidó. Sin embargo, ahora no podía dejar esta preocupación que tenía en su mente. Pronto ya sería el día y se tendría que despedir de Asimismo tenía un mayor temor, que era que fuera elegido como soldado. Para los demás cambiantes ser elegido como soldados era un honor, pero para ella tenía un pensamiento totalmente diferente al respecto. Ella los veía como un sacrificio que tenían que hacer para que la colmena siga existiendo. Sin embargo, ella no quería hacer este sacrificio, a pesar de que sabía que no podía hacer nada al respecto. Aún le dolía por dentro. Al ver la pequeña cría no podía evitar ver al pequeño potro que había cuidado en el pasado. Él debería crecer para vivir una vida feliz como lo hacían los ponis y no para ser convertido en carne de cañón. Sin embargo, en el fondo sabía que esto era
imposible y eso la hacía sentir impotente. Mientras observaba al primogénito y se atrapaba en sus pensamientos negativos, esta no se dio cuenta de que un cambiante se acercaba a ella con un rostro serio. Harvest, necesito hablar contigo de algo importante, dijo el cambiante con un tono autoritario que sorprendió a la criadora. Saludos, jefe, ¿en qué lo puedo ayudar? Respondió a su superior. Ya volviendo a la normalidad, la reina ha solicitado que el proceso de elección sea adelantado, declaró sin mostrar ninguna emoción. El rostro de la cambiante pasó rápidamente a uno de horror, sus temores se estaban haciendo realidad, le tomó un momento reaccionar y volver en sí, esta iba a intentar evitar esta situación, pero fue interrumpida por el superior. Harvest, sé lo que vas a decir, no podemos hacer nada al respecto, fue una orden directa de la reina, parece que la situación está peor de lo que pensábamos, declaró el cambiante para dejarle un momento para que ésta procesara la situación. No soy idiota, he visto cómo te has encariñado con una de las crías, no me voy a meter en tus asuntos, hago esto por el tiempo que he pasado contigo, sé que eres un buen cambiante, pero tiene un corazón sangrante, sé que temes por la pequeña cría, sin embargo, por mi experiencia puedo decir que lo más probable es que sea elegido para ser un soldado. Te doy un tiempo para que lo proceses y no te preocupes después de la selección, yo mismo me voy a encargar de que te puedas despedir de él, es lo máximo que puedo hacer por ti, dijo con un poco de pesar en su voz para dejar sola a la cambiante. Se podría ver en el rostro de la cuidadora de que estaba devastada por la noticia y finalmente decidió dejar la habitación, esta decidió sentarse un momento para intentar procesar lo que acababa de suceder. Los análisis habían terminado y lo que temía había sucedido, lo había elegido para ser un soldado, decir que estaba devastada era poco, otra vez tenía que dejar a alguien que había criado a un futuro incierto, realmente le tomó un buen rato estar un poco estable para prepararse para la despedida, ella sabía que no debía encariñarse con la cría, pero en su intento de entenderlo lo hizo y aquí estaban las consecuencias. Ahora estando un poco más tranquila, se arregló e intentó parecer firme, después tendría tiempo para lamentarse, ahora tiene que despedirse de la pequeña cría, un beneficio que no tuvo antes. Steve mentiría si dijera que ha estado aburrido, gracias a la eclosión anterior las crías empezaron a tener más inteligencia y habían comenzado con el proceso de enseñanza, y gracias a esto había aprendido mucho, primero que él era un cambiante, segundo parecía que él era el único que mantenía sus recuerdos porque las demás crías actuaban bueno como crías, entonces decidí actuar un poco como cría para no llamar la atención, tercero ahora me nombraron Ecitón, entonces a partir de ahora me tendré que acostumbrar a este nombre, cuarto al parecer existe la magia y con ella me habían levantado anteriormente, además al parecer gracias a ella puedo entender a la cambiante, entonces en resumen si tengo una duda se aplica la de un hechicero lo hizo, aunque en lo personal dudo que sea magia real, sino que esta sería algún tipo de energía que no entiendo y tampoco pretendía entender al corto plazo, entonces lo había dejado como magia y por último al parecer todos somos hijos de una tal reina Chrysalis y Harvest, que era la cambiante que me había cuidado todo este tiempo, solo era una la reina no es la mejor persona. Me tomo varios minis ataques de pánico el poder procesar todo esto y mucho tiempo, pero lo que más tengo ahora era tiempo, entonces gracias a todo esto decidí mantener la mente abierta para todas las opciones, ni siquiera sé si sigo en mi mismo mundo, porque por la información que he obtenido, incluso estaba la opción de que Dios por alguna bizarra razón decidió convertir mi vida en un extraño y seca y, ojalá esta no sea la elección, lo único que sé que si sobrevivo a esto voy a necesitar mucha terapia. Las únicas cosas buenas son que las crías son fáciles de espantar para que no lo molesten y Harvest era una excelente cuidadora, esta realmente enseñaba cosas útiles, entonces no he perdido el tiempo, entonces las cosas podrían ser peor, pero había algo que me molestaba recientemente y era que últimamente había visto a Harvest nerviosa, además de que esta se la ha pasado mirando hacia mi dirección y lo peor de todo fue que hoy había visto cómo esta habló con un cambiante y su rostro pasó uno nervioso a uno de horror, para proceder a irse. Para que después llegara otro cambiante haciendo un extraño hechizo que parecía el efecto de escaneo a las crías, que eso me incluye para después anotar algo y marcharse, no sabía qué estaba ocurriendo, sin embargo, es indudable que algo estaba ocurriendo y lo único que podía hacer al respecto era rezar de que no sea algo demasiado malo. El tiempo pasó y aún no sucedía nada, no podía negar que me había empezado a ponerme nervioso,
sin embargo, mis pensamientos se detuvieron cuando vi a un cambiante entrar en la habitación. Este empezó a llevarse a las crías, no tenía idea lo que estaba sucediendo, pero poco a poco la habitación se había vaciado hasta que únicamente había quedado yo. Mi preocupación cada momento era mayor. El cambiante me observó por un momento para marcharse sin decir nada. Por un momento no hubo nada más que silencio, pero no duró mucho. La causa de esto fue que se podía escuchar sonido de cascos acercándose. Se demoró un momento llegar, pero finalmente la pude ver entrar. Era Harvest quien había llegado. Esta llevaba un rostro tranquilo, sin embargo el resto de ella parecía que estaba devastada. Hola Efition, seguro te preguntas qué está sucediendo, ¿verdad? Dijo la criadora para que el primogénito asintiera sin cambiar su expresión. Por supuesto, no te voy a mentir, las cosas se han puesto feas, expresó con tristeza. Se quedó unos segundos en silencio mientras organizaba sus ideas. Normalmente, después de que las crías cambiantes son preparadas, estas son analizadas y puestas en campos específicos según sus características, para sacarles el máximo beneficio para la colmena. Por orden de la reina, este proceso ha sido adelantado debido a que no estamos en la mejor situación. Sé que eres un potro listo y sabes lo que esto significa, expresó con amargura, mirando con tristeza a la cría. Estaba en shock, sabía que las cosas estaban mal por cómo Harvest le hablaba de la colmena en sus enseñanzas, pero nunca pensé que sería al nivel que se tendrían que llevarse a las crías a una edad tan temprana. Su mente estaba a 1.000.000 de millas por hora buscando una salida de la situación, pero no lograba encontrar nada. Además, lo más probable es que nunca más nos volvamos a ver, dijo la cuidadora con una voz que se empezaba a quebrar. Se tomó unos segundos para calmarse y siguió explicando. Voy a ser directa contigo, fuiste seleccionado para ser un soldado. Comúnmente esto sería visto como un honor, pero yo no opino lo mismo. Bueno, eso no importa ahora. Efiton, desde que naciste me di cuenta de que eras especial. Sé que en el cambiante que te decidas convertir cuando crezcas va a ser significante, pero quiero que me prometas algo. Pase lo que pase en el futuro, tú seguirás siendo tú, no un soldado perfecto al servicio de la reina, sino un buen cambiante, declaró seriamente sin ninguna vacilación en su voz. Cada vez estaba más sorprendido, porque ella tenía tanta fe en él. Ni siquiera sus padres en toda mi vida le habían tenido ni la mitad de fe de lo que había tenido esta cuidadora, aunque podríamos decir que estos no fueron los mejores padres. Por la impresión no logré decir ni una palabra al respecto, entonces me limité a solo afirmar con la cabeza. La cambiante le dio una sonrisa llena de orgullo, pero al momento la cambió a una un poco angustiada. Lo siguiente que te voy a pedir es un deseo totalmente egoísta, explicó con tristeza en su tono, pero no quitando su mirada en la cría. En el futuro, si te encuentras en peligro no te hagas el valiente, solo huye por favor, no tires tu vida por esta colmena. Ya he visto muchos cambiantes hacer eso y no quieres que te unas, te lo pido por favor, dijo para finalmente romperse. Esta no pudo mantener su máscara por más tiempo y lágrimas empezaron a salir de sus ojos. La cría observó en silencio a la cuidadora, pudo ver su verdadero rostro en ese momento, vio a una mujer dolida, devastada y rota. No aguantándolo más, se acercó a ella para abrazarla. Te prometo que viviré, declaró con una voz firme la cría. Estuvieron un momento abrazado en silencio hasta que la cuidadora decidió romperlo. Gracias, dijo con un tono tan bajo que parecía un susurro. Ambos no se habían separado y no sabía cuánto tiempo estuvieron así, pero su tiempo juntos fue interrumpido por un cambiante que entró a la habitación. Disculpa Harvest, pero ya es la hora, declaró con pesar en su voz. La cuidadora asintió lentamente, le dio un último abrazo a la cría y no dijo más palabras. No se sentía capaz de decir algo más sin romperse completamente. Sin embargo, no fue necesario hacerlo debido a que parecía que el primogénito entendía la situación. Estos finalmente se separaron y el pequeño fue llevado por el cambiante. Mientras se iba, ninguno apartó la mirada del uno al otro hasta que la cría dejó la habitación y fue entonces que finalmente pudo romperse. Ya no lo soportó más y permitió que las lágrimas cayeran. Esta se derrumbó en el suelo rezando con todas sus fuerzas para que el pequeño cambiante pudiera cumplir su promesa. Y si llegan a notar muchos errores en la escritura de la historia es porque use un nuevo método para copiar las historias de Wattpad, por lo que los errores que